En astrología, el ascendente, también llamado signo ascendente, es una de las piezas clave para entender nuestra carta natal y nuestra forma de vivir la vida. Es el signo del zodiaco que estaba apareciendo en el horizonte oriental en el instante exacto en que nacimos. Y aunque muchas veces se habla primero del signo solar, el ascendente es el que marca el primer contacto con el mundo. Es la energía que mostramos sin pensarlo, la manera en la que reaccionamos espontáneamente y la impresión que dejamos en los demás. Podríamos decir que el ascendente es como la puerta de entrada a nuestra experiencia vital. Es la forma en la que nos movemos por la vida, cómo enfrentamos lo desconocido y desde qué lugar encaramos cada situación. Mientras el sol habla de nuestra identidad profunda y la luna de nuestro mundo emocional interno, el ascendente muestra cómo todo eso se expresa hacia afuera, en lo cotidiano, en lo inmediato, en el aquí y ahora. Cuando el ascendente está en Cáncer, la vida se vive desde una sensibilidad especial. Hay una necesidad muy profunda de protección, de cuidado y de seguridad emocional. La persona siente, muchas veces desde muy temprano, que el mundo exterior puede ser abrumador, cambiante o incluso amenazante. Por eso, su primer impulso es crear un refugio, un espacio donde sentirse a salvo, contenido y sostenido. Ese refugio puede ser un hogar físico, una familia, un grupo cercano, o incluso un espacio interno. No se trata solo de paredes, sino de un clima emocional. El ascendente en Cáncer necesita sentir que hay un adentro seguro para poder animarse a salir al afuera. Y cuando ese espacio existe, cuando está bien construido, toda la carta natal puede desplegarse con mayor confianza y profundidad. Este ascendente funciona como el arquitecto de una casa interna. Una casa simbólica que protege, nutre y da sostén. Allí se guardan recuerdos, emociones, historias familiares y vínculos importantes. Es desde ese lugar que la persona empieza a conocerse y a diferenciarse, paso a paso, a su propio ritmo. En la infancia, este ascendente suele crecer rodeado de una fuerte presencia materna o de figuras que cumplen ese rol. Incluso la figura paterna puede sentirse más protectora, más emocional o más cercana a lo maternal. El linaje femenino suele tener un peso importante, marcando la forma en la que la persona aprende a vincularse, a cuidar y a ser cuidada. Desde muy pequeños, quienes tienen ascendente en Cáncer suelen crecer en entornos donde la familia, la memoria y las tradiciones tienen un valor central. Hay un fuerte sentido de pertenencia, de clan, de nosotros. Ese grupo actúa como una coraza protectora, pero también como una referencia constante. Este tipo de entorno es fundamental en los primeros años, porque permite que la persona se sienta contenida mientras va construyendo su identidad. Sin ese sostén, la sensibilidad canceriana puede sentirse desbordada. Por eso, en su etapa más temprana, la fusión con la familia no solo es natural, sino necesaria. Con el paso del tiempo, ese concepto de familia puede ampliarse. Primero es la familia de origen, luego puede ser una pareja, amigos cercanos, una comunidad, una patria, y en su versión más madura, incluso el mundo entero. El ascendente en Cáncer aprende que el refugio no siempre tiene que ser pequeño, puede crecer tanto como su capacidad de amar y contener. En los vínculos, este ascendente tiende a reproducir dinámicas familiares. En la infancia busca figuras que lo cuiden, en la adultez, muchas veces se convierte en quien cuida. Hay una fuerte vocación de protección, de nutrición emocional, de sostén. Ser madre, padre, abuelo o simplemente una figura contenedora suele ser una experiencia profundamente significativa. La forma en la que todo esto se expresa depende mucho de la posición de la luna en la carta natal, ya que la luna es el regente de Cáncer. Una luna en signos afines puede facilitar una expresión más fluida de esta energía, mientras que una luna en signos más mentales o independientes puede generar tensiones internas que enriquecen el camino, aunque lo hagan más complejo. Uno de los grandes desafíos del ascendente en Cáncer aparece cuando la necesidad de protección se transforma en dependencia. Cuando la persona queda atrapada en vínculos de fusión, ya sea con la madre, los hijos, la familia o incluso con roles de cuidador permanente, la energía se estanca. En lugar de nutrir, se vuelve limitante. En estos casos, la ternura y la empatía se convierten en apego excesivo. La persona deja de vivir su propio camino para vivir a través de otros.
Aparece una especie de inmadurez emocional, donde la energía maternal no se expresa de forma consciente, sino reactiva. A veces, sobre todo si la carta natal tiene mucha energía racional o distante, la persona puede intentar rechazar esta sensibilidad. Puede negar su necesidad emocional o delegarla en otros. Pero la energía del ascendente siempre busca manifestarse, y cuando se reprime, lo hace de formas intensas, a veces abrumadoras. La verdadera madurez del ascendente en Cáncer llega cuando la persona deja de buscar afuera la figura que la contenga y aprende a convertirse ella misma en ese sostén. Cuando entiende que puede cuidarse, nutrirse y protegerse desde dentro, y desde ahí ofrecer lo mismo al mundo. Maternar no significa solo tener hijos. Significa cuidar procesos, acompañar, crear espacios seguros para el crecimiento, tanto propio como ajeno. Pero también implica saber cuándo soltar, cuándo abrir la puerta y permitir que el otro, o uno mismo, crezca y se expanda. En su versión más evolucionada, el ascendente en Cáncer deja de ver el mundo como una amenaza y empieza a sentir que la vida también puede ser un hogar. Aparece una empatía profunda con todo lo viviente. Una sensación de pertenencia universal. Nada es completamente ajeno, nada es totalmente hostil. La luna, como regente de este ascendente, muestra en qué área de la vida se vive con mayor intensidad esta necesidad emocional. En cada casa, la luna aporta matices distintos: identidad, recursos, comunicación, hogar, creatividad, trabajo, relaciones, transformación, sentido, vocación, comunidad o mundo interior. Cada una de estas posiciones habla de cómo la persona busca seguridad, cómo se vincula emocionalmente y desde dónde necesita sentirse contenida. En definitiva, el ascendente en Cáncer nos habla de sensibilidad, de refugio, de cuidado y de amor profundo. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de conexión genuina con la vida. Que proteger también puede ser un acto de valentía. Este ascendente nos recuerda que todos necesitamos un lugar donde sentirnos en casa, y que cuando logramos construirlo dentro nuestro, podemos compartirlo con el mundo. Y a partir de ahí, el camino del ascendente en Cáncer se vuelve cada vez más consciente. Ya no se trata solo de reaccionar desde la emoción o desde la necesidad de protección, sino de aprender a usar esa sensibilidad como una brújula interna. La persona empieza a darse cuenta de que su manera de percibir el mundo, tan fina y receptiva, es también un gran don. Puede captar climas emocionales, leer lo que no se dice, intuir necesidades antes de que se expresen en palabras. Esta capacidad, bien integrada, convierte al ascendente en Cáncer en alguien profundamente empático, capaz de acompañar procesos difíciles, sostener momentos de crisis y ofrecer contención real. Muchas veces estas personas se convierten, casi sin proponérselo, en el hogar emocional de otros. Son quienes escuchan, quienes abrazan, quienes saben estar cuando hace falta. Pero para llegar a ese punto, antes hay un aprendizaje clave: entender que cuidar no es controlar y proteger no es encerrar. El ascendente en Cáncer necesita aprender a diferenciar entre amor y miedo. Porque cuando el miedo a perder, a sufrir o a quedarse solo toma el mando, la protección se vuelve sobreprotección y el refugio se transforma en una jaula. Parte del crecimiento consiste en animarse a salir de la cueva emocional, aun con la coraza puesta, y experimentar la vida tal como es, incierta, cambiante, imperfecta. Cada paso hacia afuera fortalece la seguridad interna. Cada experiencia vivida demuestra que no todo lo desconocido es peligroso, y que muchas veces lo nuevo también puede nutrir. En este proceso, la memoria juega un rol fundamental. El ascendente en Cáncer tiene una relación muy fuerte con el pasado, con los recuerdos, con lo vivido. Hay una gran capacidad para atesorar experiencias, pero también un riesgo de quedar atrapado en ellas. Aprender a honrar la historia sin vivir anclado en ella es otro de los grandes desafíos. Cuando esto se logra, el pasado deja de ser una carga y se convierte en una raíz. Una base firme desde la cual crecer. La persona ya no vive mirando hacia atrás con nostalgia o dolor, sino que utiliza lo aprendido para construir algo nuevo, más consciente y más libre. En lo cotidiano, este ascendente suele manifestarse en pequeños gestos: la importancia de los rituales, de las comidas compartidas, de los espacios íntimos, de los objetos cargados de significado.
Hay una necesidad de dar sentido emocional a la vida diaria, de transformar lo simple en algo cálido y significativo. También hay una gran conexión con los ciclos. Con las etapas de la vida, con los cambios de humor, con los ritmos naturales. El ascendente en Cáncer entiende, muchas veces de forma intuitiva, que no todo es lineal, que hay momentos para avanzar y momentos para replegarse, momentos para dar y momentos para cuidarse. La luna, como regente, marca estos vaivenes. Por eso, entender su posición en la carta natal ayuda muchísimo a comprender cómo se vive esta sensibilidad. En qué áreas se activan las emociones, dónde se busca refugio y desde dónde se experimentan los mayores cambios internos. Por ejemplo, una luna en casas angulares suele intensificar la expresión emocional hacia afuera, mientras que una luna en casas más internas puede hacer que todo se viva de manera más reservada, más íntima. Ninguna es mejor que otra, simplemente hablan de diferentes formas de sentir y protegerse. A medida que el ascendente en Cáncer madura, aparece una gran sabiduría emocional. Una capacidad de sostener sin absorber, de acompañar sin perderse, de amar sin anularse. La persona aprende a ser un refugio, pero con puertas y ventanas. Un hogar vivo, que respira, que recibe y que también deja ir. En su expresión más elevada, este ascendente conecta con una sensación profunda de unidad. La idea de familia deja de limitarse a lo biológico o a lo cercano, y se expande. Aparece una compasión genuina por el dolor ajeno, una comprensión de que todos, en el fondo, buscamos lo mismo, seguridad, amor y pertenencia. Desde ese lugar, la vida ya no se vive a la defensiva. Se vive con apertura emocional, con sensibilidad consciente y con una enorme capacidad de amar. El mundo deja de ser solo un lugar hostil y se transforma, poco a poco, en un espacio donde también es posible sentirse en casa. El ascendente en Cáncer nos enseña que la verdadera fortaleza no siempre es dura ni ruidosa. A veces es suave, silenciosa y profundamente humana. Nos recuerda que cuidar, sentir y conectar son actos poderosos. Y que cuando aprendemos a honrar nuestra sensibilidad, no solo nos protegemos mejor, sino que también hacemos del mundo un lugar un poco más cálido. Así, este ascendente nos invita a un viaje de regreso al origen, no para quedarnos allí, sino para tomar impulso. Para salir al mundo con el corazón abierto, sabiendo que el verdadero hogar ya vive dentro de nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido por el ascendente en Cáncer. Si este contenido resonó con vos, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo vivís la energía de Cáncer en tu vida?